Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante, el pop, su relación con la comercialización y la superficialidad y cómo todo esto se puede analizar desde la filosofía existencialista. La idea es reflexionar sobre la música que consumimos a diario y cómo ésta se conecta con nuestra vida cotidiana, porque aunque parezca que el pop y la filosofía no tienen mucho en común, cuando pensamos en la autenticidad, la libertad y la forma en que decidimos vivir, resulta que hay mucho que decir. Estoy acompañado de voces que nos van a guiar en este viaje. Steven, que nos introducirá al existencialismo. Pablo, que nos dará el recorrido histórico del pop. Y Priscila, que hará esa conexión entre filosofía, música y vida diaria. Para comenzar, Steven, ¿qué es exactamente el existencialismo y por qué es relevante para hablar de pop? Muchas gracias, Alonso. El existencialismo es una corriente filosófica que principalmente surge en el siglo XIX y se consolida en el siglo XX, con autores como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Albert Camus. La esencia de esta filosofía es que la existencia precede a la esencia, es decir, los seres humanos no venimos al mundo con un propósito definido, sino que somos responsables de crear nuestra propia esencia a través de las decisiones que tomamos. Para Sartre, estamos condenados a ser libres. Eso significa que, queramos o no, tenemos que decidir, y cada decisión que trae consigo una enorme responsabilidad. Pero también está la trampa, la mala fe. Vivimos en mala fe cuando nos dejamos llevar por lo que dictan las modas, las reglas externas o la sociedad, en lugar de vivir auténticamente. Camus, por otro lado, nos recuerda que la vida es absurda. No tiene un sentido universal ni un manual de instrucciones, pero eso no implica que sea vacía, sino todo lo contrario. Somos nosotros los que podemos reedificar lo cotidiano, incluso lo más trivial, como una canción pop que suena en la radio. Esto me parece clave, Steven, porque justamente vivimos en una época donde seguimos tendencias constantemente, sin detenernos a pensar si realmente nos identificamos en ellas. El existencialismo nos invita a cuestionarnos si nuestras elecciones, incluso tan simple como la música que escuchamos, son auténticas o simplemente impuestas. Muchísimas gracias por sus aportes, chicos. Ahora bien, llevando esto a un terreno musical, Pablo, ¿cómo surge el pop y por qué suele relacionarse con la superficialidad? Bueno, hay que entender cómo el pop nace en los años 50 y 60. Este viene derivado del rock and roll y la música popular ligera. Su característica principal es la accesibilidad que este tiene, ¿verdad? Con melodías pegajosas, letras fáciles de recordar y un fuerte enfoque en la imagen del artista. Para los años 60 tenemos exponentes como los Beatles, que estos marcan un antes y un después en el pop como lo conocemos, demostrando cómo una banda podía convertirse en un fenómeno global. Más tarde, en los años 80, artistas como Madonna y Michael Jackson consolidaron el pop como un espectáculo internacional, con videoclips, giras masivas y una maquinaria de marketing impresionante. Más recientemente, con figuras como Britney Spears, Lady Gaga, Taylor Swift, Dua Lipa o Billie Eilish, vemos cómo el pop se mantiene en la cima, gracias a plataformas digitales y redes sociales. Hoy en día, como tal, no importa la música, sino también la estética, el branding y la capacidad para volverse viral en plataformas como TikTok o Instagram. Últimamente, la crítica más frecuente hacia el pop es que este prioriza la superficialidad, ya que este vende imagen, fama y consumo rápido, dejando de lado la profundidad artística. Y es ahí donde la filosofía nos ayuda a preguntarnos, ¿qué significa esa superficialidad en nuestras vidas? Exactamente, Pablo. Y ahí es donde entra la conexión con el existencialismo. Priscila, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, aquí es donde podemos conectar el existencialismo con el pop. Es una sociedad donde todo parece girar alrededor de lo que consumimos. La música pop se convierte en un reflejo de nuestra búsqueda de identidad. Muchas veces seguimos modas sin cuestionarlas, como decía Sastre con el concepto de mala fe. La industria nos dice que debemos escuchar, cómo debemos vestirnos e incluso cómo debemos sentirnos. Y si lo seguimos sin reflexionar, estamos viviendo de manera inauténtica.
Así es, totalmente. Pero también hay otra cara. El existencialismo no se queda solo en la crítica, también abre la posibilidad de resignificar. Aunque el pop pueda parecer superficial, cada persona puede darle un sentido propio. Una canción que la industria creó para vender puede convertirse en un himno personal para alguien, un refugio emocional o un recuerdo significativo. Sí, claro. De hecho, muchos artistas pop han tratado de ser auténticos dentro de esta maquinaria. Pensemos en David Bowie, por ejemplo. Este exploró la libertad de reinventarse constantemente. O en artistas como en Billie Eilish, que han conectado con la ansiedad y el vacío que viven muchos jóvenes. Y bueno, es imposible no hablar de una influencia en el pop, ¿verdad? Y en su autenticidad, sin mencionar a Lana del Rey, ¿verdad? Que ha revolucionado un montón la forma en la que los artistas se expresan últimamente, inspirando, por ejemplo, a Billie Eilish muchísimo. Con esto entendemos cómo el existencialismo, ¿verdad? En estas letras, aunque se mueva dentro de un mercado comercial. Bueno, yo personalmente lo veo mucho en la vida cotidiana. El pop está en todas partes, en la radio, en los centros comerciales, en los anuncios, en el TikTok. Sentimos presión por estar al día con lo que suena y eso nos puede llevar a vivir según lo que dicta la tendencia. Pero al mismo tiempo, esas canciones nos acompañan en sus momentos íntimos, como por ejemplo puede ser una fiesta, un viaje o incluso un instante de soledad. Ahí es donde entra la resignificación de lo que hablaba justamente Steven. Exactamente, Priscila. Ahora, les propongo que respondamos algunas preguntas clave. ¿Qué plantea el existencialismo frente a la búsqueda de sentido en la vida? Bien, el existencialismo parte de una idea provocadora. La vida no tiene un sentido predeterminado. No hay una esencia universal que nos diga, para esto naciste o este es tu destino. Lo que dice Sartre es que primero existimos y solo después, a través de nuestras elecciones, vamos construyendo quiénes somos. Eso puede sonar liberador, pero también produce lo que él llama angustia existencial. Porque si no hay guión, somos nosotros los guionistas de nuestra propia vida. No podemos echarle la culpa a la sociedad, a Dios o al destino. Somos responsables de cada decisión. Claro, Steven. Ahora, Priscila, sigamos contigo. ¿Crees que podemos realmente encontrar existencialismo en el pop? Un género tan criticado por ser ligero y superficial. Bueno, sí, absolutamente. Aunque mucha gente piense que el pop solo habla de fiestas y romances fáciles, lo cierto es que algunas letras abordan temas profundamente existenciales. Billie Eilish, por ejemplo, con canciones como Everything I Want, habla de la fragilidad, la cuestión social y la interior. Eso es puro existencialismo. Enfrentarse a la angustia de existir en un mundo que nos sigue poniendo respuestas. Incluso en canciones que parecen ligeras podemos encontrar significados personales. Una balada de amor puede ser banal para algunos, pero para alguien puede convertirse en un reflejo de un momento de felicidad en su vida, un recuerdo, una experiencia íntima, una música en conexión, entre otros. Sí, claro. O incluso, de hecho, artistas más comerciales como lo son Lady Gaga, tienen un mensaje sumamente impactante, ¿verdad? Como con su canción Born This Way, ¿verdad? Que es un llamado a vivir auténticamente y no esconder quién eres. Por supuesto, Pablo. Ahora, ¿qué riesgos enfrentamos cuando vivimos en una cultura dominada por la comercialización? Bueno, actualmente el riesgo más grande es la alienación. Cuando consumimos sin reflexionar, nos convertimos en simples engranajes de una maquinaria. Seguimos tendencias, repetimos letras, adoptamos estilos, pero no nos detenemos a pensar si eso realmente nos representa. Es como vivir la vida de otros sin construir la nuestra, ¿verdad? Nada más nos basamos en tener un éxito comercial y no ir más allá. De hecho, Beyoncé nos diría cómo actualmente los artistas no se enfocan en crear una pieza de trabajo y una pieza de arte en conjunto como lo es un álbum, sino que se enfocan en lanzar un sencillo y que este se queme, lanzar otro sencillo y este se queme, para estar siempre en el número uno de las listas de reproducción, pero no crear realmente una pieza de trabajo que nos diga quiénes son. Claro, Además, eso conecta con los que Sartre llamaba mala fe. Si vivo solo para encajar con los que libertad y a mi responsabilidad, es más cómodo, sí, pero también más vacío.
Continúa, Además, Steven. no podemos olvidar lo que decía Nietzsche sobre la cultura de masa. Él advertía que cuando seguimos al rebaño sin cuestionar, corremos el peligro de perder nuestra capacidad creadora, de vivir vidas superficiales. En el contexto del pop, eso se traduce en dejar que el mercado decida qué sentimos y cómo nos expresamos. Geniales aportes, chicos. Hoy hemos visto cómo el existencialismo, al invitarnos a vivir auténticamente y asumir nuestra libertad, nos ayuda a reflexionar sobre el pop y un género que oscila entre la superficialidad y la autenticidad. El existencialismo nos recuerda que siempre podemos resignificar lo que vivimos, incluso algo tan comercial como el pop. Sí, claro, y la historia del pop nos muestra cómo esta tensión, ¿verdad?, entre ser un producto de consumo o un medio de expresión auténtico depende de cómo lo abordemos. Y en última instancia, la decisión es nuestra. Como ella es sastre, no podemos escapar de nuestra libertad, ni siquiera al elegir qué música dejamos entrar en nuestra vida. Ahora bien, para cerrar, muchas gracias a todos por acompañarnos. Y recuerden, la música puede ser una máscara de superficialidad o un camino hacia la autenticidad. La elección está en nuestras manos.